Violín y guitarra de Adela Zamudio. Noviembre empezaba, la tarde no era fría, ni las nubes se alzaba. Por el contrario, ninguna nube acompañaba el pálido azul del cielo de la tarde, teñido hacia el ocaso de nacarados celajes. La perezosa ciudad, molestada por el calor, se agitaba algo más que de costumbre. Desde mediados de octubre se había notado algún movimiento en el comercio, porque la inmigración veraniega exige gastos extraordinarios, pero en las tardes, después de las 5, cerrados los almacenes, la población quedaba que se podía bailar una cueca en media calle. Hasta aquella hora, todos los días, el empedrado de la calle del teatro resonaba constantemente al paso de los carruajes que, cargados de gente, se lanzaban fuera de la ciudad, y las muchachas, que al ruido abrían el balcón para asomar la cabeza, sentían que tras aquellos carruajes y cabalgatas se les iba el alma, porque entre tanto que abrumadas por el calor se consumían de aburrimiento. Allá, al otro lado del Rocha, sobre el suelo accidentado y pintoresco de la risueña vega, a la puerta de las casuchas y bajo el fresco toldo de la arboleda, donde iban todos, se sucedían escenas deliciosas. Hubo muchacha acomodada que al tomar la diligencia para dejar la ciudad en dirección opuesta, renegó de su suerte, envidiando la de las jóvenes pobres cuyas familias, por no poseer una finca en donde pasar el verano, se veían obligadas a refugiarse en la vecina campiña, en donde 100 familias alojadas en rústicas chozas se divertían al aire libre, arrostrando los deliciosos inconvenientes de la situación. Cuando en las tardes de los domingos una ráfaga caprichosa traía el eco perdido de la banda militar que tocaba en la plazuela de regocijo. Aquellos ecos resonaban en los oídos de los desventurados que habían quedado achicharrándose en la ciudad como la música lejana de un país encantado. Cala cala, quiero quiero. Anochecía cuando un individuo muy conocido, que había estado ausente varios meses, apareció a caballo en la esquina del estanco, al mismo tiempo que un amigo que lo había divisado desde lejos corría a su encuentro con muestras de alegría. El de caballo echó pie a tierra y se abrazaron exclamando a un tiempo: «Hola, León, al fin. Hola, Dieguito». Había por allí alguna gente y avanzando unos pasos torcieron hacia el camino de la izquierda donde podían hablar íntimamente con toda libertad. León, echando al hombro la brida de su caballo que conducía de tiro, metió la mano al bolsillo y ambos se detuvieron para encender sus respectivos cigarrillos. ¿Cuándo llegaste? Hoy a las 2. Recibí tu carta y abandonándolo todo monté a caballo y me vine. Bien hecho. Lo demás hubiera sido una chambonada imperdonable. Hubo una pausa. ¿Con qué? Dijo León. ¿Crees que pueda adelantar algo? Si no es ahora, nunca. Bien sabes que el amor no es, como miente la fábula, hijo de Venus, sino la ocasión. ¿Y crees que aquí se presenten ocasiones? Todos los días. Recibe en su casa. Rara vez, pero pasea y visita. No vive encerrada como en la ciudad. Supongo que hablando con ella habrás tratado de predisponerla. Así, una que otra vez, muy por lo bajo, y procurando que nadie se apercibiera de ello, le hice bromas con un amigo ausente. León se quedó pensativo. Y dime, preguntó luego alegremente, ¿qué milagro estupendo ha sido este, eh? Caprichos del vejete. Otros años, cuando se le rogaba como a un santo, nada de ceder, y ahora que nadie le dijo palabra, un día de repente dio orden de que se aseara la casita que aquí tienen, y sin más ni más se vino con la niña. Quedaron un momento fumando en silencio. ¿Y qué hace aquí? ¿Se baila? Ni una vez se ha recurrido a los juegos de prendas.
¿Asiste ella a esas reuniones? Casi siempre, cuando el viejo no está de mal humor. Te advierto, añadió Diego, que tienes que habértelas con una runfla de rivales. No importa. Mejor, con tal de que ella no abrigue todavía ninguna impresión, sería por nadie. De eso, te respondo, es quizá la única mujer que no ha querido a nadie. Lo que hay en esto, murmuró Diego, después de un momento que hace que valga la pena de emprenderlo. No es precisamente que la renta del papá ascienda a tanto o cuanto, sino que la hija es única y no hay miedo para después de suegra, ni cuñados, ni cosa que valga. No, protestó León. Créeme, no es lo que me decide, sino su persona, su edad, sus gracias y sobre todo sus prendas morales. Mm. Lo malo era que León no tenía relaciones con nadie en Calacala. Oh, no te aflijas, dijo Diego. Pronto te presentaré a las amigas. Aquí, como en todas partes, el género masculino anda escaso. Te recibirán de mil amores. Al día siguiente, a la misma hora, otro diálogo, no menos expresivo, se entablaba entre dos amigas. Berenguela, deprisa, con el rostro encendido por la emoción y brillando en sus ojos una expresión de triunfo, llegaba a la casa de Blanca, que salía a recibirla, corriendo también significativamente. Un paréntesis. Estos dos hombres en Calacala son un anacronismo. Mis lectores comprenderán que las dos niñas a que me refiero no se llamaban Blanca ni Berenguela, ni Sancha ni Urraca, pero también comprenderán muy fácilmente que, en el reinado de las Carlotas y Marías, Victorias y Margaritas, el hacer uso de cualquiera de estos nombres daría lugar a interpretaciones y comentarios. Desde lejos se conocía que Berenguela y Blanca, al saludarse aquella tarde, tenían que comunicarse alguna novedad muy importante. Cuando se hubieran abrazado, Berenguela, fijando sus ojos en su amiga para ver el efecto que en ella iba a producir, pronunció a media voz estas palabras. Ha llegado. Lo sabía, respondió Blanca sonriendo. ¿Quién te lo dijo? Lo he sabido por casualidad. Y Blanca, oprimiendo la mano de su amiga para que no añadiera más palabra, lo condujo en silencio a lo largo de un sendero de arrayanes al rincón más escondido de la huerta, donde había un tronco caído en que se sentaron. ¿Qué dices ahora? Preguntó Berenguela. No sé qué decirte. Creo que preferiría no verlo. Tengo miedo. ¿Por qué eres así? Reclamó la otra impaciente. Por Dios, domina ese carácter. Sigue mis consejos. Ya verás. Haremos de manera que venga a tu casa. ¿Para qué? ¿Acaso tengo yo esperanza? Tú tienes la culpa. Mira, Blanca, es preciso estudiar y conocer el mundo. Los hombres, a quienes todos los días acusamos de atrevidos, son en realidad los pobres, más timoratos de lo necesario. Apenas hay un hombre que piense en una mujer sin que éste le haya sugerido antes la idea. Yo no quiero así. No es así mi ideal. Prefiero cruzarme de brazos y abandonarme a la corriente del destino. Mujer, no seas romántica. Déjate de ideales. ¿Quieres ser feliz? Acepta la realidad. Sé como todas. Por otra parte, no se necesita más que un poco de amabilidad. ¿Piensas enviarle la salutación? Si jamás me ha visitado, estoy segura de que hoy no piensa siquiera que yo existo. No importa. Lo saludaré a tu nombre y haré de modo que venga a tu casa. Ya verás. Lo único que me alienta, murmuró Blanca pensativa, es que algunas veces Diego me ha hablado de él de cierto modo. Señorita As, gritó una criada a 10 pasos de distancia. Visitas. ¿Quién? Don Diego y otro caballero más. Si fuese él, exclamó Blanca,
juntando las manos como si hallase en un conflicto. Se había puesto pálida como un papel. Cuando llegaron a la casa, León y Diego aguardaban en el corredor. Después de las primeras frases de estilo, Berenguela hizo como que se aburría. Pero esto está muy feo, dijo. En Calacala no se debe permanecer bajo techo. Blanca, recíbenos en la huerta. A ver, muchacha, lleva asientos al bosque de Perales. Tenemos una guitarra de Marcial que es muy buena, según dicen, respondió Blanca tímidamente. ¿Quién es Marcial, señorita? Preguntó León, fijando en ella los ojos. Un administrador, se apresuró a responder Berenguela con cierto desdén. Un primo mío, rectificó Blanca con sencillez, un joven que se ha hecho cargo de nuestras propiedades en el campo. Como si hubiese adivinado que se hablaba de él, Marcial se presentó en aquel momento en el bosque de Perales. Avanzó lentamente a saludar a Berenguela y a Diego. Fue presentado a León y tomando un asiento se cruzó de brazos y escuchó en silencio la conversación. León estaba inspirado aquella tarde, habló mucho y muy bien. A las 8, cuando todos se hubieron retirado, Marcial, de pie, a 2 pasos de su prima, indolentemente apoyado en el marco de la puerta de la sala, a la luz de la lámpara que ardía en la mesa central, la miró largo rato y le dijo con voz. Y los 4 jóvenes se instalaron enseguida en un poético lugarcito en que el murmullo arrullador de un arroyuelo se mezclaba al cuchicheo de las aves y los rumores de la brisa. Si no me engaño, dijo Berenguela a León, usted tocaba el violín. Un poquito. ¿Y qué ha hecho usted del suyo? Está en la ciudad. Sería muy difícil hacerlo traer. De ningún modo. Si ustedes lo desean, procuraré recordar algo de lo que sabía. ¿Cuánto se lo agradeceríamos? En el campo agrada la música, más, si es posible, que en la ciudad, y a falta de pianos hay que recurrir a otros instrumentos. ¿No tienen ustedes aquí ninguno? Preguntó Diego. Te felicito. Yo me había figurado que este león no era más que un mueble de salón, muy bien embarnizado, pero nada más que un mueble. Lo juzgo de otro modo y te felicito. ¿Y por qué? Preguntó Blanca, fingiéndose ofendida. Marcial sonrió tristemente. ¿Piensas que no comprendo lo que te pasa? Le dijo. Con el alma inundada de inesperada felicidad, aquella noche, a tiempo de dormir, Blanca sentía que una punzante amargura, especie de remordimiento, envenenaba su dicha. No comprendía cómo hay mujeres que se gozan en inspirar afectos que no han de corresponder. Para entregarse dulcemente a sus ensueños, quería olvidarse de su primo y hubiera dado la mitad de su dicha porque éste, en aquel mes de noviembre, le diera calabazas con berenguela o cualquiera otra de sus amigas. Era jueves, y en la plazuela del regocijo se susurraba algo, algún complot fraguado en Queroquero. Empezaba la lucha de todos los años, mejor dicho, se reproducía. Lucha tenaz, menos sangrienta, convengo en ello, que de los güelfos y gebelinos o las de las 2 Rosas, pero más singular que otra ninguna en los fastos de la historia. No son aquí 2 familias reinantes que se disputan sencillamente la corona, son 2 poblaciones balnearias que, en masa, toman las armas para aniquilarse recíprocamente y que a armas. El gran sauce se alza al centro de la plazuela del regocijo, mudo testigo de los amores, odios e intrigas de 10 generaciones que han venido sucesivamente a cuchichear a sombra de todos los años en noviembre. Guarda en su tronco, para oprobio de Queroquero, una señal indeleble, recuerdo de esta lucha sempiterna. En 1880, Calacala dormía sobre sus laureles. Nadie podía disputarle sus preeminencias históricas, como lo atestigua hoy mismo la llamada Casa del Estanco, mezcla confusa de la mezquita musulmana, de kiosco chino y de chalet moderno, prodigio de arquitectura, en su escalera incomprensible, su azotea o laberinto de 12 pilarcillos colocados en dispersión,
su puerta que mira a la plaza, especie de socavón tenebroso formado por el espesor del muro, y su sala de la planta baja, que recuerda los pozos o cárceles subterráneas de Venecia, y en el que el prisionero, esto es, el bañista que allí se alojará, colocando una mesa sobre otra y encima una silla, y encaramándose sobre ella, tendría, en las tardes de paseo, la ventaja de divisar, al través de las rejas de la ventanilla, los pies de los transeúntes que circulan por la calle. En aquel año de 1880, la viva rivalidad suscitada en Quero era ya un hecho declarado, pero Cala se reía de ella, descansando en su indisputable superioridad. Los orgullosos calacalenses, engreídos con sus números jardinillos, lanzaron sobre Quero epígramas que aludían al mal olor de los extensos cebollares de esta campiña. A este insulto contestó Quero afeando los paredones que acercaban las huertas de Cala, convirtiendo los caminos en callejones. La lucha se entabló. 2 años después, los bañistas de Quero, o Audacia Inaudita, solicitaron de la autoridad que la banda de música que desde tiempo inmemorial acostumbraba tocar en Cala los domingos en la tarde, regalase con sus armonías alternativamente a las dos campiñas. Por efecto de hábiles maquinaciones, esta solicitud fue favorablemente acogida con gran escándalo de Cala, donde la indignación llegó a su colmo. Los bañistas de Quero se distinguían por su ardimento. Por las tardes de paseo en que la banda les correspondía, se había improvisado una plazuela en la que, a intimación de Cala, se reunían los más selectos de la sociedad. Si una tarde en Cala se hacía carreras de caballos, el domingo siguiente en Quero había carreras y corridas de sortijas. Si en Cala había enseguida sortijas y carreras, en Quero el próximo domingo se inventaban arcos triunfales y palo encebado. Si en Cala se hacía todo y eso y demás iluminaciones con farolitos, en Quero se encontraba una compañía de acróbatas que, trabajando en media plaza al aire libre, atraía una multitud de miles de espectadores que acudían de la ciudad y comarcas circunvecinas, alcanzándose de este modo un triunfo definitivo. En Cala la exasperación había llegado a tal punto que un intendente, hombre desalmado, detuvo y embargó grandes canastos de flores contratados para una tarde de fiesta en Quero. Este atropello dio lugar a un atentado. Una mañana el gran sauce de la plazuela del Regocijo, orgullo de Cala, amaneció ardiendo. Una sábana incendiaria había sido introducida en las sinuosidades de su tronco, y no fue poco trabajo que costó apagar el incendio. El autor de este atentado no fue descubierto. Fue achacado a unos jóvenes parciales encubiertos de Quero, que recogían de un baile aquella mañana. También se dijo que los sirvientes de una señora muy principal de Quero vagaban por ahí cerca ese día al amanecer. Hoy, gracias a la cultura de estos tiempos, no hay temor ya de tan gran sangrientas represalias. La guerra ha tomado otro carácter. Sin embargo, acompañado el pasado con el presente, es preciso confesar que, con respecto a las corridas de sortijas, por ejemplo, hay entre aquellas y estas las mismas distancias que entre los torneos de corte de don Juan II y las fiestas de toros o cañas en tiempos de Felipe IV. Entonces eran lindas muchachas las que prendían en el brazo del triunfador un lazo de cinta y le alargaban un ramillete de flores. Hoy, un toque de ataque para el que acierta y un toque de retirada para el que yerra. Y pare usted de contar. Después de aquellos años, la preponderancia en Quero se había notado allí cierta decadencia, y la época a que me referí, las victorias se hallaba indecisa. Pasada apenas una semana desde su llegada, León era ya el alma de las reuniones veraniegas. En Quero era el héroe del Michimorongo, y en Cala no había correos ni secretarios sin su intervención. Luz, la bella picarona Luz, lo favorecía con marcadas preferencias, lo cual había llegado a traslucirse. No faltaban envidiosos. En Cala lanzábase de repente en el secretario papelitos de esta jaez: luz de mi vida, nada me halaga lejos de ti, Cala es un panteón, solo a tu lado soy feliz. Firmado
León. O a la inversa, León, adorado mío, ingrato cruel, ¿en dónde estás? Las bellas de Calacala me han robado tu cariño, me olvidas y yo me muero. Luz. Y vaya usted a averiguar quién había escrito aquellos papeles. En el secretario todos figuraban sus letras con igual empeño. Estas inconveniencias ponían de mal humor a Diego, que se inquietaba por el efecto que podían hacer en Blanca, pero León no se cuidaba de ellas, ni poco ni mucho. Tenía sus teorías y decía que los celos son el mejor estímulo del amor. Entre estas y las otras se pasaban noviembre sin más novedad. Solo faltaban los últimos días del gran paseo, después de los cuales es sabido que el primer aguacero es el toque de retirada para las familias. Un numeroso grupo de señoritas ocupaba los asientos que, a manera de gradería, rodeaban el tronco del gran sauce, cuando León y Diego y otros muchos aparecieron en la plaza. Muéstrate amable, dijo Berenguela al oído de Blanca. Mira, hoy es jueves. Recuérdale su promesa de ir a tocar un solo violín a tu casa. Compromételo, y de ese modo evitamos que vaya esta noche a Quero Quero. Los jóvenes se aproximaron y comenzó el tiroteo de palabras. Ustedes aquí, yo los hacía en Quero Quero. ¡Qué milagro! ¿Por dónde saldrá el sol mañana? Pero señoritas, si yo pertenezco a Calacala, si en Quero Quero soy forastero, ¿qué voy a hacer allí? Mucho de eso. Y anoche nos llevaron por la fuerza. ¿Puede ese campo de cebollares compararse con este paraíso? Dijo León. Aquí es más puro el ambiente, las flores más fragantes, la puesta del sol. Sí, búrlese usted por disimular. Desde hoy les pertenecemos alma, vida y corazón. ¿A dónde se juega esta noche? Estaba anocheciendo y la luna, blanca y brillante, asomaba detrás del cerro de San Pedro. En aquel instante, un grupo de señoras y señoritas provenientes de Quero Quero apareció en una esquina. Vacilaciones y cuchicheos bajo del sauce. Ya se disponían, como dueñas de casa, a recibir a las forasteras cuando éstas pasaron muy tiesas, yendo a sentarse al frente delante de la casa del estanco. Este incidente produjo viva animación al pie del árbol, pero todos bajaban la voz para no ser oídos de las otras. Ahí está Luz. León, vaya usted a saludarla. Mejor estoy aquí. ¿Qué tal hipócrita? Y usted, Diego, se les conoce a la cara que ya se mueren por dejarnos. Apuesto a qué hora se van con ellas. Yo, dijo León, imposible, tengo un compromiso en la ciudad. Lo veremos, se los juro. Poco a poco, todos los jóvenes que rodeaban los asientos del árbol fueron desapareciendo uno tras otro. Rafael, Jorge, Roberto, Carlos, Pepe, Manuelito, todos fueron a plegarse a las invasoras. Formáronse grupos alrededor de ellas y de estos grupos salieron voces que llamaban por lo bajo. León, Diego. Estos dos eran los únicos que permanecían al lado de las de Calacala. León, oiga usted que le llaman. Luz va a enojarse. Que me dejen en paz. Y León seguía conversando tranquilamente. Pero las llamadas se repetían y al fin no pudo más. Dijo que iba a ver qué querían de él, pidió permiso y se marchó. En el círculo de las recién llegadas se conspiraba con actividad. Un hermano de Luz era el agente más listo de la conspiración. No hay guitarra como la de don Marcial, decía el muchacho. ¿Y quién es don Marcial? Un joven que toca divinamente. Pues que lo traigan. Es que es muy corto. Invítalo a mi nombre, dijo Luz. Ya se le quitará la cortedad. León y Diego aparecieron a este punto. Paisano, oh paisano, paisanita. Se estrecharon la mano con efusión, como de compañeros en suelo extranjero. ¿De qué se trata? Preguntó León. De reclutar todos los instrumentos y músicos habidos y por haber e ir a organizar un concierto en Quero Quero.
¡Magnífico! Pronto vinieron los muchachos a dar cuenta de sus comisiones, se ordenó la partida y las forasteras, arrastrando gran séquito de sus servidores, se marcharon a sus lares. La plazuela quedó escueta. Diego tuvo la precaución de pasar lejos del árbol. León, que llevaba a luz del brazo, procuró, por el contrario, que al pasar se oyese algo de su conversación con él. Una especie de estupor reinó en el primer momento bajo el sauce. Luego empezaron a hacerse comentarios a media voz y por fin, al verse solas, las desairadas estallaron, todas a un tiempo, en vivas exclamaciones de indignación. ¿Se ha visto nunca un porte semejante, eh? Y se llaman nuestros amigos, infames, alaves, perjuros, y todavía hemos de contestar mañana a su saludo. Dios mío, exclamó una, la más ladina, alzando los brazos al cielo con cómica desesperación entre las risas de sus compañeras. No permitas que un globo aerostático caiga en este momento en esta plazuela, trayéndonos unas 4 docenas de porteños finos, galantes y distinguidos, para dejar plantados a esos traidores que a la primera de cambio se pasan a las filas enemigas. La única que nada decía era precisamente la única a quien dolía de veras el desaire. Estaba muda, sentía como una puñalada en el corazón y tenía los ojos llenos de lágrimas. Felizmente era de noche y nadie se apercibía de ello. Cansadas de lamentarse y lanzar, entre bromas y risas, improperios contra sus falsos enemigos, Berenguela y sus compañeras vieron que era preciso marcharse, cada cual a su casa. Berenguela acompañó a Blanca a la suya. Entretanto, la comitiva triunfante se detuvo en la esquina principal de Quero. Señores y señoritas, una moción, dijo León en voz alta. Un rato de concierto y enseguida a bailar. Aceptado. Todos tenemos un espacio y un piano en nuestra disposición. No será extraño, dijo una rubia, que se nos vengan algunas de Calacala atraídas por el concierto. Como que esta mañana las invitamos. ¿Cómo? Preguntó León. ¿Ustedes han hablado con ellas? En la ciudad, ya ve usted, era un campo neutral. Nos encontramos en el comercio con varias de ellas y las invitamos al concierto de esta noche. Pues si vienen, hay que tratarlas muy bien, dijo un joven. No faltaba más, después del recibimiento que acaban de hacernos. Lo que nos toca es lo siguiente. Si se presentan, tratarlas con buena educación, porque lo demás sería una grosería. Que escuchen el concierto, pero cuando se despidan, nada de atajarlas, que se vayan enseguida y nos vamos a bailar. Silencio, dijo una, gente sospechosa. Y echaron la vista a unos cuantos rapaces agazapados contra una pared detrás de las señoras, entre las cuales se hallaba un hermanito de Berenguela. Son espías, dijeron las niñas. A ver, ratones, dijo León aproximándose. Largo de aquí. Campo, se necesitan estos asientos. Enseguida se procedió a organizar las diversiones. Hacía 2 horas que Blanca y Berenguela charlaban a solas en el corredor, y se supone de que se ocupaban cuando un tropel y dando resoplidos de cansancio se presentaron los chiquillos. Venimos de Quero y... Primero han jugado un rato al michimorongo y luego don León ha tocado un solo de violín. Las dos amigas, una junto a la otra, se juntaron la mano en señal de inteligencia. Los chicos refirieron enseguida, con grandes exageraciones, lo que habían visto y oído, la trama urdida en contra de las que fuesen de Calacala a oír el concierto, y el modo como habían sido arrojados por León. Uno de ellos, que era embustero, agregó que aquel caballero les había amenazado con darles de bofetadas. Las dos amigas escuchaban estupefactas. Luego el rapaz principal se acercó al oído de su hermana, que abrió su monetario y le dio reales para que fuese a gastarlos con sus amigos en la heladería. La policía secreta recibía su propina. Después de esto, Berenguela alzó los ojos al cielo lanzando un suspiro
y se explayó en las largas consideraciones acerca de las veleidades e inconsecuencias de los hombres. Pero era preciso terminar la noche de algún modo más agradable y entraron a la sala a jugar cargacuernos con Marcial. Por la primera vez, Berenguela se mostró amable con él y cuando se quedaron solas hizo grandes elogios del joven. Sentía benevolencia y hasta ternura por él. ¿No era el único que se había negado a ir a Quero? Aquella noche Blanca batalló mucho para tomar el sueño. Al primer sentimiento de despecho vivísimo y profunda amargura había sucedido en su alma una especie de calma. Estaba en uno de esos momentos en que, penetrando a nosotros mismos, analizamos nuestros sentimientos. ¿Por qué entre un hombre frívolo y falso, tal vez malvado, que nos desdeña, y otro honrado, serio, generoso, que nos ama, el corazón nos inclina al primero? ¡Oh aberraciones! Sin embargo, por ideales que fuese, su oculto cariño a León, se confesaba en aquel momento, había en él 9/10 partes de amor propio ofendido, en tanto que a las 9/10 de estimación y gratitud que abrigaba hacia su primo, se mezclaba también viva ternura. ¿Cuál de las dos mezclas contenía elementos más duraderos? Decididamente, hay ocasiones en las que casi creemos que se puede querer a dos a un tiempo. A la mañana siguiente, las dos amigas se encontraron de pronto con los dos amigos a la vuelta de un sendero de rosales. Hacían ellos parte de un corrillo en que se trataba las suscripciones para un baile apiapi que había de darse el otro día en Quero, cuando la divisaron y se encaminaron a saludarlas. ¿Cómo piensas tratarlo?, preguntó Berenguela al verlo venir. Con mucha frialdad. Mal hecho. Tú no sabes vivir. ¿Para qué va con frecuencia allá? ¿Vas a creer ahora que está enamorado de Luz? Disparate. Los hombres están bien donde se les halaga, eso es todo. Así es el débil el corazón de las mujeres, contra todos sus propósitos. Blanca empezó luego a sentirse conmovida y más sensible que nunca a las cariñosas atenciones de León. Ustedes se ocupan del apiapi de mañana, dijo Berenguela. No tal, respondió León mirando a Blanca. Yo no pienso ir. ¿No va usted? No. Entonces se atrevió a decir Blanca, comprometo a usted a pasar en casa la noche de mañana. No faltaré, recogeré mi violín que anda por ahí y pasaremos una noche agradable. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Todo pasó en Quero, a pedir de boca, baile hasta el amanecer, almuerzo, más tarde paseo al bosque de Jarcas y lunch ruidoso, después comida y otra vez concierto. A las 9 de la noche, León despertó de aquel aturdimiento como un sueño, se acordó con sobresalto de Blanca y de su compromiso con ella. De tantas horas de fiesta, solo le quedaba un sabor amargo, una ansia y un vacío profundo en el corazón. Luz había coqueteado mucho con él, pero también había coqueteado con otros. Estaba disgustado y aburrido y solo quería volver a ver a Blanca. Buscó a Diego y le propuso luego marchar a Calacala antes de que se hiciera tarde para visitar. Se encaminaron en busca de sus caballos, los ensillaron y emprendieron al trote por el camino lleno de polvo a la luz de la luna. En la casa de Blanca todo estaba cerrado, pero por las rendijas de la ventana se veía la casa iluminada. Contuvieron sus caballos y aguardaron un momento indecisos. De repente percibieron los cordes de la guitarra de Marcial que tocaba adentro. No estaba solo, se oían voces. La guitarra empezó de nuevo un acompañamiento, y León, a luz de la luna y en medio del silencio que rodeaba la casita, oyó la voz vibrante y melancólica de Blanca que cantaba. Si fino y tierno su afecto fuera, hoy no estuviera lejos de aquí. Diole un vuelco al corazón y estuvo a punto de llamar a la puerta y presentarse en la sala, pero esto hubiera sido un desatino y tuvo que resignarse a marcharse a su casa y dejarlo todo para el día siguiente. Amaneció lloviendo a cántaros, como se dice vulgarmente. El aguacero no cesaba hasta las 10 y los jefes de almacén y demás comerciantes llegaban a la ciudad a coche o a caballo, chorreando agua de sus ponchos y capuchones de goma.
La cosa era ganar la playa del río antes de que llegara a la avenida. Después de almorzar, León y Diego montaron a caballo para volver a Calacala. Al otro lado del río, detenidos en la playa por la avenida que empezaba a disminuir, veíase una multitud de borricos y peones cargados de camas, muebles, canastos, lámparas y otras menudencias. El aguacero había asustado a las familias que alzaban el campo de regreso a la ciudad. Los dos amigos, que estaban bien montados, pasaron el río y enderezaron hacia Calacala torciendo por la calle de Herrera. Al llegar a la casa de Blanca, lo primero que vieron, con gran asombro y consternación de León, fue un carretón cargado de muebles que, parado en medio de camino, esperaba la señal de partida. Allí estaban Blanca, Marcial y Berenguela parados en la puerta. León se apresuró a bajarse del caballo y saludar a la joven, afanoso, manifestando su asombro y desconcierto por tan inesperada resolución. ¿Qué es esto, señorita? ¿Están ustedes locos? A causa del aguacero, mi papá ha resuelto que nos vayamos, dijo ella mirándolo tranquilamente. Pero es una locura, es preciso persuadirlo. Un instante bastó para que León se apercibiera del profundo cambio que en pocas horas se había operado en Blanca, en la que sus expectativas miradas no hacían ya afecto alguno. Vieron partir la carreta y conversaron todavía largo rato. El desconcierto de León crecía por momentos. Blanca era otra mujer. No lo trataba mal, pero él había llegado a ser para ella lo mismo exactamente que Diego o cualquier otro. Marcial acaba de enganchar el coche, un coche pequeño de 2 asientos. El viejo había dispuesto que los sobrinos llevase primero a Blanca y regresase por él. En aquel momento pasó un carruaje conduciendo una amante pareja, dos jóvenes que se habían casado unos días antes. El papá apuraba y Blanca entró en la casa. Marcial la siguió, deteniéndose ambos delante de la verja del jardín. Hablaron un momento en voz baja. Después, Marcial salió calándose los guantes. Se despidió, saltó el coche alegremente y tomó las riendas. Blanca salió con el sombrero y el abrigo puestos, abrazó a Berenguela, deteniéndose a hacerle algunos encargos. Se despidió de Diego, tendió a León la mano con indiferencia y subió al coche con ligereza. Su primo, haciéndole campo a su lado, la miró suavemente, entre tanto que una criada corría a traer algo que ella había olvidado. Marcial, indicándole un ramo de flores que llevaba en el regazo, le dijo no sé qué, muy bajito. Eligió ella entre sus flores el más hermoso botón de rosa y se lo alargó sonriendo. Él, sujetando las riendas con la izquierda, lo recibió y se la colocó orgullosos en la oreja. Después hicieron una señal de despedida y partieron. Sin darse cuenta de su propio estupor, León, mudo, absorto, desconcertado, se había quedado inmóvil. Fijó los ojos en el coche que se alejaba. ¡Ay, mi chimorongo! Lo que me cuestas, murmuró Diego para sus adentros al verle en ese estado. Cierto que 2 días después se dio un baile en Calacala, pero ¿qué le importaba ya a León? Las puertas de Blanca, siempre cerradas en la ciudad, se cerraba para él, esta vez, para siempre.